Entonces, de nuevo, la pregunta. Si hacemos incidir, ¿cierto?, la luz del láser sobre, ¿cierto?, la gota de agua, ¿qué microorganismo? ¿Qué fenómeno, cierto, podemos observar? Estamos haciendo pasar luz, ¿cierto?, sobre una gotita de agua, o sea, hay un cambio de medio, por tanto, ¿qué fenómeno, cierto, nosotros sabemos que ocurre cuando hay un cambio de medio? ¿Qué fenómeno recuerdan ustedes? Voy a cerrar aquí la fuente porque fue un fail. Polarización. ¿Polarización cuando hay un cambio de medio? ¿Polarización, chiquillos? ¿Están de acuerdo? ¿Qué fenómeno ocurría cuando una onda pasa de un medio a otro? Jairo, me dijiste que ibas a participar. Refracción. Perfecto. ¿Ya? Perfecto, refracción. Muchas gracias. Refracción. ¿Qué otro? ¿Cuál es el otro fenómeno que puede suceder? ¿Cuál es el fenómeno ondulatorio en el cual uno bordea, ¿cierto? La onda bordea los obstáculos. Jairo, ya, eso dije. Ya, pero responde. Difracción. Difracción, perfecto. Ya. Y también puede ocurrir, ¿cierto?, un fenómeno el cual es que se absorbe parte, ¿cierto?, de la energía en estos microorganismos. ¿Ya? Ocurren tres fenómenos: refracción, difracción y absorción. ¿Ya? Dicho eso, ¿cierto?, vamos a ir con nuestra clase de sonido. ¿Ya? Ya, perdón. Ok. Se me olvida. No lo hago de mala intención. Ya. Entonces, nosotros, ¿cierto? Nosotros, ¿cierto?, generalmente escuchamos música, ¿ya? Hablamos, ¿cierto? Conversamos, cantamos y todo. Tocamos instrumentos, ¿cierto? Yo toco mi ukelele. Mira, está mi ukelele. ¿Ya? Entonces, la música, ¿cierto? Siempre estamos escuchando música, hablando, ¿cierto? Pero ¿qué es el sonido en sí? ¿Ya? ¿Qué es el sonido? Vamos a entender, ¿cierto?, el sonido como una onda mecánica. ¿Qué quiere decir que sea mecánica? ¿Alguien? 3, 2, 1, ¿nadie? Ya. Una onda mecánica, ¿cierto? Para que lo recuerden. Nosotros teníamos las ondas transversales, ¿cierto? Las longitudinales, teníamos distintas propiedades de la onda. Teníamos las ondas, ¿cierto?, electromagnéticas y mecánicas. Decíamos que las ondas electromagnéticas, ¿cierto?, se podían propagar en el vacío. En cambio, las ondas mecánicas requerían un medio para propagarse. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de esa propiedad del sonido, una de las propiedades del sonido, ¿cierto?, es que requiere un medio para propagarse, ¿ya? Entonces, lo que yo les contaba, ¿cierto?, la semana pasada, otro curso, les contaba que generalmente uno cuando ve películas, ¿cierto?, del espacio, ¿ya? Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, uno escucha ciertos sonidos en el espacio, ¿ya? Una bomba, que algo estalla, ¿cierto? Y uno ve fuego y todas esas cuestiones. Y la verdad es que no sería así, ¿ya? La realidad no sería así, sería bien fome con respecto, ¿cierto?, a lo que nosotros vemos en las películas, ¿ya? ¿Por qué? Porque de partida, ¿cierto?, como bien aprendieron hoy día en la clase y van a aprender, ¿cierto?, el sonido requiere un medio para propagarse, no se puede propagar en el vacío, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes gritan en el espacio, no se va a escuchar, ¿ya? Es un buen lugar, ¿cierto?, para ser asesinado, o un muy mal lugar, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, en el espacio no se escucharía el sonido, no se escucharían nuestros gritos, ¿cierto? Si cantamos tampoco se va a escuchar. ¿Por qué? Porque el sonido requiere un medio para propagarse, ¿ya? Entonces, es una onda mecánica longitudinal. ¿Qué quiere decir longitudinal?
como bien pueden ver ahí las partículas, ¿cierto? Estas partículas que se desplazan, ¿ya? Productos de la vibración, ¿cierto? Y recuerden que la onda, y eso es importante, dejarlo claro, súper claro, la onda no va a transmitir materia, ¿ya? Transmite energía, ¿ok? Transmite energía, por lo tanto, ¿cierto? Lo que está haciendo acá es que está haciendo vibrar, ¿cierto? A esta partícula, ¿cierto? Y de esa manera se genera, a través de la vibración, ¿cierto? Vamos a ver que se va a generar el sonido, ¿ya? Entonces, que sea longitudinal es que se desplaza en una dirección, ¿ya? En la misma dirección en la cual se propaga. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, hablo así hacia allá, y yo le estoy hablando acá, ¿cierto? Y yo empiezo a hablarles así, no me van a escuchar bien. ¿Por qué? Porque el sonido es longitudinal. Por eso si ustedes, por ejemplo, están hablando de espalda y le gritan a alguien, no sé, se les olvidó algo que tenían que ir a comprar, y le gritan y la persona va detrás de ustedes, no los va a poder escuchar, ¿ya? No los va a escuchar bien. ¿Por qué? Porque el sonido es longitudinal, ¿ya? Entonces, característica, ¿cierto?, del sonido es una onda mecánica, o sea, requiere un medio para propagarse y es longitudinal. Se propaga, ¿cierto?, en la dirección en la cual oscila la onda, ¿ya? Ya. Y acá es importante, ¿cierto?, hacer la salvedad, que existen, ¿cierto?, obviamente como yo soy profe de ciencias en general, ¿ya? Me gusta también interrelacionar todo. Voy a inhabilitar la anotación de la pizarrita para los ociosos, ¿ya? Entonces, cada cierto ser vivo va a tener un rango audible, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los delfines, ¿cierto?, que van a poder percibir el ultrasonido. Nosotros no podemos percibirlo, ¿ya? O los murciélagos también, ¿ya? Nosotros, seres humanos, ¿cierto?, nuestro rango audible del sonido va a ser de 20 a 20.000 Hz, ¿ya? Bajo los 20 Hz vamos a decir, ¿cierto?, que son infrasonidos, ¿ok? Y sobre los 20.000 Hz son los ultrasonidos, ¿ok? Por lo tanto, ese es nuestro rango audible, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer una prueba, ¿ya? Vamos a hacer una prueba para ver cuánto es su rango audible, ¿ya? Hay personas que yo sé que escuchan la música a todo chancho, ¿ya? A todo chancho. Escuchan la música, ¿cierto? Con audífono ahí constantemente, por lo tanto, ¿cierto? Habría de esperar, ¿cierto?, que su rango audible no llegara a los 20.000 Hz, ¿ya? De hecho, escuchará mucho menos, ¿ya? Entonces vamos a hacer una prueba para que ustedes mismos se den cuenta cuánto es su rango audible, desde dónde escuchan y hasta dónde escuchan, ¿ya? Bueno, y eso, ¿ya? Entonces ahora voy a compartir pantalla con ustedes para hacer la prueba de la verdad, ¿ya? El Matías le está dando hipotermia. Ya. Entonces, vamos a compartir pantallita. Pantallita. Qué tiempo. Compartir pantalla. Voy a dejar ingresar al compañero y pobrecito. Pobre compañero que está esperando ahí. Que se acaba de levantar el Alejandro Urbina. Ya. Entonces,
está ahí y no escucha nada? ¿Hay alguien que no escucha nada? Yo creo que no escucho nada. ¿En serio? ¿Alondra? Ahí sí, profe. Vamos a pasar. Estoy a punto de desmayarme. Dice la cantidad de frecuencia, porque estos son milihertz, ¿cierto? La frecuencia, la cantidad de frecuencia de la onda. Ah, llega un momento en que van a dejar de escuchar eso. ¿Quién ya no escucha? Si no escucha hasta ahí, tiene problemas de audición. Yo no escucho. Ya no escucho. Tampoco yo. Ya no se escucha. Todos escuchamos la música muy fuerte, puede ser. Yo sí lo percibo, me molesta me molesta, aún así como que escucho una molestia en mi oído. Bueno, deberían escuchar, ¿cierto?, hasta los 20.000 Hz. Eso debería ser su rango audible. Entonces, como les dije, Alondra, tú sobre todo, tú, por ejemplo, en 70 no escuchabas todavía. Y acá tampoco, en 11.000 ya estaba muriendo, ¿ya? Entonces, tu rango audible, ¿cierto?, mucho menor a lo que debería ser lo normal, ¿ya? Eso puede ser porque escuchas la música muy fuerte o no sé, ¿ya? Ahí debería ser distintos motivos. Y muchos de ustedes, ¿cierto?, ya a los 11.000, 12.000, 13 ya no escuchaban nada. ¿Ok? ¿Y quién escuchó todo este rango? ¿Hay alguien que haya escuchado de los 20 a 20.000 Hz? Yo, profe. ¿Tú? Seca. Sí. Ya. Súper. Un oído impecable ahí. Nada que hacer. Nada que decir. Ya. Entonces, ¿cierto? Ahí si se fijaban en la imagen, ¿cierto? Cuando empezaban estos rangos, ¿cierto? Las frecuencias eran, ¿cierto?, poquitas. La cantidad de ondas, ¿cierto?, por ciclo eran pocas. Pero después, ¿cierto?, a medida que iba aumentando, obviamente la frecuencia, ¿cierto?, iba aumentando la cantidad de ondas, ¿ya? Las ondas por segundo, ¿ok? Hasta que ya era una cuestión así, ya no se veían ondas, ¿ya?
Por lo tanto, ¿cierto? Esta clasificación, ¿cierto? Vamos a clasificar este rango por frecuencia, ¿ya? Por eso se mide en hertz, ¿ok? Entonces, nuestro rango audible, de nuevo digo, va de 20 a 20.000 hertz, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a encontrar distintas, ¿cierto?, características en el sonido, ¿ya? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, la característica del volumen o la intensidad, ¿ya? El tono o la altura y el timbre, ¿ok? Entonces nosotros podemos ver, ¿cierto?, que en volumen o intensidad vamos a ver, ¿cierto?, que está relacionado con la cantidad de energía, ¿cierto?, que va a transmitir la onda, ¿ok? También está asociada a la amplitud de onda. Si se fijan acá en un sonido intenso, ¿cierto?, vamos a tener una onda que tiene una mayor amplitud que un sonido débil, ¿ya? Por ejemplo, la Patricia, cuando ella habla, ¿cierto?, yo me imagino que su voz, ¿cierto?, tiene un sonido muy débil, ¿ya? Muy sutil, ¿ok? Su volumen, ¿cierto?, de voz es muy bajita, ¿ya? Eso tiene que ver igual con la personalidad, ¿cierto? Cuando uno es como mucho más tímido, habla más bajito, para no equivocarse. Entonces, como que trata, ¿cierto?, de ser mucho más correcto y todo, y habla bajito, ¿ya? En cambio, una persona así que tiene harta personalidad, tiende a gritar y a hablar súper fuerte, ¿ya? Un sonido intenso, ¿ok? En cambio, ¿cierto?, una persona como más introvertida y todo, sonidos más débiles, habla más bajito, ¿ya? La otra semana les voy a mostrar cómo convencer con su palabrería, ¿ya? Un video de cómo nosotros podemos convencer a otros, ¿ya? Si ustedes van a buscar un trabajo, por ejemplo, ¿cómo debería ser cómo deberían ustedes hablar, ¿ya? En cuanto al volumen, a la intensidad, con estos rangos de las características del sonido, ¿cierto? ¿Cómo ustedes, por ejemplo, persuaden a otros, utilizando estas características? ¿Con qué tono, con qué timbre, con qué volumen, ¿ya? ¿Cómo enganchan al otro? Entonces, nosotros vamos a ver, ¿cierto?, la primera característica del sonido que tiene que ver con el volumen y la intensidad, como les dije, y esto está netamente relacionado con la energía, por lo tanto, la amplitud de la onda. Como bien les decía, ¿cierto?, una persona que habla bajito son sonidos mucho más débiles. En cambio, una persona que habla súper fuerte, ¿cierto?, son sonidos intensos, ¿ya? Esto se va a medir en decibel, ¿ok? La unidad, ¿cierto?, va a ser decibel, de minúscula a B mayúscula, ¿ya? Y acá vamos a tener, ¿cierto?, un rango. Vamos a imaginar, ¿cierto?, el goteo de la llave, por ejemplo, va a tener 20 decibel, ¿ya? Un susurro, 30, ¿ya? Una conversación normal, ¿cierto?, entre 40 y 60, el tráfico, ¿ya?, 90, un concierto de rock, ahí que están, ¿cierto?, al lado del parlante, 110, y ya, ¿cierto?, el umbral del dolor, o sea, donde ya es irresistible, ya duele el oído severamente, ahí estarían 120 decibel, ¿ya? No sé si alguien acá ha ido a un concierto de rock, pero si se pone uno al lado del parlante queda sordo, o sea, de seguro, o sea, después de salir del concierto de rock, ¿cierto?, uno queda sordo, ¿ya? Sobre todo si se pone al lado del parlante. De hecho, en un momento uno ya tiene que salir de ahí, ¿ya? Porque de verdad duele el oído. Y uno como que se aturde, ¿ya? En tono o altura es otra característica, ¿cierto?, del sonido, ¿ok? Sonido, ¿cierto? El tono de altura, por si acaso, esos dos conceptos los pueden encontrar, es lo mismo, ¿ya? Uno puede hablar de la altura, puede hablar del tono, ¿ya? Entonces, esta característica del tono y la altura está relacionada con las frecuencias bajas, ¿ya? O las frecuencias altas. ¿Hay alguien que le gusta a este tipo? Voy a compartir pantalla. ¿Quién tiene personalidad? Ah. Ya. Acá tenemos una canción que es súper popular. A veces el dolor se va a doler para mí, o para mí. Pasado mucho tiempo
despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no nos queríamos. Ahora que estamos cerca. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? Yo, por ejemplo, Que canto era súper para agudo, ti. pero lo y más con probable es toda que la tu hombre canta con ilusión. personalidad. Alguien que cante. Que un día tú fueras solamente para mí. Patricia canta O contigo. para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? Lo más probable ¿Qué? es cierto que si uno de los compañeros, ¿cierto?, canta, los hombres van a cantar así, como más grave, ¿ya? Sobre todo porque ustedes ya, ¿cierto?, cambiaron la voz. Entonces los hombres, ¿cierto?, lo más probable es que canten mucho más grave, con frecuencias más bajas, ¿ya? Pensé que me iban a acompañar. Rompieron mi corazón. Ya. Entonces, los hombres, ¿cierto?, van a cantar con frecuencias mucho más, ¿cierto?, graves, ¿ya? Frecuencias bajas van a cantar así, ¿ya? En cambio, las mujeres, ¿cierto?, tendemos, ¿cierto?, a tener frecuencias mucho más altas, ¿ya? Vibraciones mucho más rápidas, sonidos mucho más agudos, ¿ok? ¿Sí? ¿Chicos? ¿Chicas? ¿Piques? Sí, Sí, sí. profe. Ya, gracias. Entonces, tercera característica, timbre, ¿ya? El timbre, esa es una tercera característica, ¿cierto? Yo, por ejemplo, ahora yo voy a cantar una canción. A mí no me da plancha. Cuando uno es profesor, como que pierde el pudor, la verdad. Todas estas cosas. ¿Cierto, Pati? La Pati. ¿Cierto, Pati? La Pati. Ya. Entonces, chiquillos, yo, por ejemplo, ay, no sé qué hice. Ya. Voy a salir de la... Ahí. Ya. Entonces, chiquillos, mi sueño aquí se hará realidad si estás para mí y yo para ti. Mi corazón ruega al mar y a la... Ya. Por ejemplo, ahí, si bien yo estoy cantando en los mismos tonos, ¿cierto? O sea, la misma... Voy a poner de nuevo la imagen. Yo, por ejemplo, estoy cantando, ¿cierto? Una canción, por ejemplo, el Do, ¿ya? Ahí voy a compartir pantalla. Yo, por ejemplo, estoy cantando, es súper fácil esta canción, ¿no? ¿Ya? El Fa, ¿cierto? Estoy haciendo la misma, estoy, ¿cierto?, haciendo el Fa en ukelele, pero también, ¿cierto?, estoy cantando un Fa, ¿ya? Son distintas fuentes, ¿ya? Obviamente que si yo canto, por ejemplo, otra nota, se va a escuchar feo, ¿ya? Se va a escuchar muy feo. Entonces, ¿cierto?, ahí son distintos. Voy a volver a la presentación. Yo, por ejemplo, en este caso, voy a ampliarla. Ya. Entonces yo, por ejemplo, acá, ¿cierto?, ocupé distintos instrumentos, porque la voz también es un instrumento, ¿ya? Entonces yo ocupé mi ukelele, ¿cierto?, y la voz. Ambos, ¿cierto?, pueden tener la misma intensidad, ¿ya? Y el mismo tono. Voy a bajar esto aquí. Pueden tener, ¿cierto?, acuérdense que las características que habíamos visto, ¿cierto?, era volumen e intensidad. Pueden tener el mismo tono o altura, ¿cierto? Pero van a tener distinto timbre. Es distinta la fuente, ¿cierto?, que emite el sonido. A pesar de que sean las mismas notas, que yo estoy haciendo un Fa, ¿cierto?, en voz, pero también, ¿cierto?, el ukelele está haciendo un Fa, ¿ya? Es distinta la fuente, ¿ya? Entonces nosotros, ¿cierto?, en ese sentido podríamos diferenciar, ¿cierto?, el timbre del sonido, ¿ok? La fuente.
¿Ya? Y ahora vamos a ver, ¿cierto? Algunos fenómenos ondulatorios, pero desde la perspectiva, ¿cierto? Del sonido. ¿Ok? Una de las perspectivas, ¿cierto? Del sonido, ¿cierto? Sería la reflexión. Ya la vimos, ¿cierto? Como un fenómeno ondulatorio, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del sonido. ¿Ok? Nosotros decíamos, ¿cierto? Que la reflexión, ¿cierto? Era el reflejo de una onda. Una onda va, ¿cierto? Choca, en este caso con esta roca gigante, ¿cierto? Choca y se devuelve, ¿ya? Eso es un rebote. Cuando yo, ¿cierto? Observo un rebote de esta onda, ¿ya? Se genera en este caso el eco. Ahora, ¿por qué aparece 17 metros? Porque el eco requiere, ¿cierto?, tener más de 17 metros para que suceda. De lo contrario, va a ocurrir un fenómeno que se llama reverberación, ¿ya? En ese sentido, no sería, ¿cierto?, un eco, sería una reverberación. ¿Ok? Entonces, requerimiento número 1, para que ocurra, ¿cierto?, un eco, se requiere un espacio mayor a 17 metros. De lo contrario, es una reverberación. Cuando ustedes están en el baño, por ejemplo, cantando, y como que se escucha, ¿cierto?, su voz de fondo, o por ejemplo una pieza vacía, ¿ya? Como que la voz perdura, ahí está ocurriendo una reverberación, ¿ya? Si el espacio obviamente es menos de 17 metros, ocurre una reverberación, ¿ya? ¿Ok? En la iglesia, por ejemplo, se escucha eco. En una iglesia gigante, una catedral. Ahí se escucha eco, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? profe. Pregunto por qué. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí. Ya, gracias. Ya, entonces nosotros vamos a encontrar, ¿cierto?, distintos tipos de animales, ¿cierto?, que van a utilizar, en este caso, la ecolocalización, ¿ya? Como el murciélago. El murciélago lo dije bien. Siempre digo murciélago mal. No sé por qué. Ya. Entonces, el murciélago, ¿cierto?, va a ecolocalizar, en este caso, su presa, ¿cierto? Va a medir la distancia, va a ver, ¿cierto?, qué distancia hay. Obviamente que esto no es que el murciélago, ¿cierto?, no sé, pues determine la distancia a través del sonido que viaja por el aire, ¿cierto? No. Es una cuestión evolutiva nomás, que le permite, ¿cierto?, ecolocalizar a las presas, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, manda una onda, esta onda se refleja y de esa manera, ¿cierto?, él sabe a qué distancia está. Lo mismo, ¿cierto?, para la ballena, ¿ya? Y obviamente que esto nosotros, como lo vimos en la naturaleza, lo replicamos, ¿cierto? Y en ese caso se utiliza, por ejemplo, lo utilizamos, ¿cierto?, en embarcaciones, lo utilizamos, ¿cierto?, en la medicina también, ¿ya? Ahora, la refracción. Dentro de la refracción, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar un fenómeno, bueno, obviamente es un fenómeno ondulatorio, pero nosotros podemos ver, ¿cierto?, cómo la refracción, así como el ejemplo que hicimos con el agua con azúcar, ¿cierto?, cómo puede pasar en un día caluroso a un día frío, ¿ya? Que a partir, ¿cierto?, de los cambios de las masas de aire, ¿ya? Cuando se generan estas masas de aire caliente, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la onda de propagación del sonido, ¿ya? Entonces la onda de propagación del sonido tiende a curvarse cuando hay masas de aire frío o caliente, se curva. Producto de lo que ustedes ya vieron. ¿Se acuerdan que acabamos de ver, cierto, el efecto del láser pasando por agua con azúcar? Era una solución de agua con azúcar. Pero, cierto, al haber una mayor densidad abajo, cierto, de azúcar, genera como si fueran dos medios, por lo tanto ocurre la refracción. Recuerden que la refracción es el fenómeno, cierto, ondulatorio, donde una onda pasa de un medio a otro, ¿ok? Y donde cambia todo excepto su frecuencia, ¿ya? Eso. Y la difracción, ¿cierto? Y con esto ya vamos a ir terminando, ¿cierto? La difracción sabemos que es el bordear un obstáculo, ¿ya? Nosotros, si bien sabemos que el sonido es unidireccional, ¿cierto? Es una onda. Por lo tanto, ¿cierto? Esta onda va a buscar de alguna manera de propagarse, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Si yo estoy en una pared y Juanito, ¿cierto?, está en la otra pared y yo le voy a gritar a Juanito, ¿cierto? Lo más probable es que él igual me escuche, ¿ya? Quizás me escucha mal, no me escucha tanto, ¿cierto? No va a poder escuchar bien el mensaje que le estoy dando, pero igual algo de sonido va a llegar al otro lado. ¿Por qué?
porque va a intentar, ¿cierto? Como es una onda, va a intentar, ¿cierto? Bordear el obstáculo, de manera de poder llegar, ¿cierto? Al receptor, ¿ok? Entonces nosotros, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto? Que el sonido, ¿cierto? En el aire viaja a 340 metros por segundo, ¿ya? Pero obviamente que a medida, ¿cierto? Que va cambiando el medio, va a cambiar su velocidad. Como bien dijimos, ¿cierto? Como bien se comentó, en la refracción, por ejemplo, un fenómeno que hay un cambio de medio y cambia todo, excepto la frecuencia. Por lo tanto, ¿cierto? Si el sonido, ¿cierto? Viaja en el agua, fíjense cuánto va a aumentar, ¿cierto? La velocidad. Y en el cobre aún más, y en el acero aún más. ¿Por qué esto? Está aumentando, ¿cierto? La densidad del medio. Por lo tanto, ¿cierto? Vamos a decir que mientras, ¿cierto? El sonido, mientras viaje por un medio más denso, ¿cierto? Más rápido va a viajar. Mientras más rápido, ¿cierto? O sea, mientras más denso sea el medio, más rápido va a viajar el sonido. ¿Ok? Va a aumentar con la densidad. ¿Ya? Vamos a ver que en la luz es un efecto contrario. ¿Ya? Pero en el caso del sonido, aumenta, ¿cierto?, la rapidez de propagación con la densidad. ¿Ok? Ya. Y yo creo que por acá vamos a llegar.